Petronor promueve la formación técnica de las jóvenes estudiantes. 46 mujeres trabajan en la actualidad en el ámbito de producción de la refinería. Para incrementar esta cifra y concienciar a las jóvenes, se ha desarrollado en la Casa de Cultura de Musquis una jornada bajo el lema Un futuro sin límites para nuestras hijas. ¿Cómo hacemos que más mujeres se incorporen a los puestos técnicos? De esa reflexión conjunta de Petronor, la Asociación de Directivas y Empresarias de Vizcaya y el Centro de Formación Somorrostro, surgió la idea de poner en marcha una jornada para animar a las jóvenes a desarrollar una vida profesional y personal en el ámbito tecnológico e industrial. La formación técnica sigue siendo asignatura pendiente para las jóvenes estudiantes, que se decantan más por otro tipo de formación y, por lo tanto, también por otras carreras profesionales. Solo hay un 3% de empresas industriales lideradas por mujeres. Para dar a conocer esa formación técnica, así como las posibilidades de trabajo que se pueden presentar después, se ha celebrado en la Casa de Cultura de Musquis una jornada bajo el título Un futuro sin límites para nuestras hijas. El director del Centro de Formación Somorrostro, Javier Laiseca, ofrecía la visión académica de la formación técnica en las jóvenes. Voy a dar un dato del gobierno vasco, de la economía, cómo está funcionando la economía vasca en estos momentos. El sector industrial en el último trimestre ha aumentado su valor añadido en un 2,3%. Y la media del 2015 y 2016 es una media sostenida de crecimiento del 3% anual. Por lo tanto, el sector industrial está subiendo, disparado. Permitirme otro dato muy rápido. La Comunidad Económica Europea, a través de unos elementos que se llama el RIS3, que es todo lo que tiene que ver con la estrategia de especialización inteligente, dice que la relación que se va a producir entre el aumento de los puestos de trabajo y los perfiles profesionales, dice que en estos momentos la fabricación avanzada es el sector que más va a crecer en los próximos años. Todo lo relacionado con la automatización, la fabricación mecánica, la producción. Actualmente en Petronor trabajan 146 mujeres en diferentes departamentos de la empresa. Dentro de producción, que es el objetivo de la jornada de sensibilización de formación técnica desarrollada, trabajan en Petronor 46 mujeres, de las que 19 son operadoras, 25 técnicas y 2 jefas de departamento. Este año hemos sacado un curso de operador de planta química, operador y operadora. Han sido 20 plazas las que hemos ofertado y se han presentado 400 candidaturas válidas. De esas 400 candidaturas, solamente 40 eran de mujeres. Y de esas 20 plazas que hemos ofertado, 7, como ha dicho Irati, son mujeres las personas que están haciendo ahora mismo el curso y que probablemente, pues si todo es como queremos, acaben contratadas en Petronor. Entonces, daros cuenta que estamos hablando de muy pocas mujeres las que están interesadas en estos ámbitos, no en este tipo de puestos de trabajo, y que las empresas sí que estamos por la labor de que las mujeres empiecen a verlo de otra manera y a contratar más mujeres, ¿no? En este caso. Sí que hay una intención. Entonces, ¿a qué vamos? A que realmente hay una barrera cultural. Y de hecho las empresas lo que hacemos es incluso discriminación positiva en este sentido para que esto cambie, ¿no? Precisamente Irati García es una de las mujeres que trabajan en Petronor. Y el hecho de trabajar con hombres. Yo llevo 2 años con ellos, estoy encantada, a mí me tratan genial y soy una más. O sea, no hay diferencias en Irati es la débil o Irati. No, hay que ir a abrir eso y hay que abrirlo. Es verdad que si he tenido en algún momento algún problema con alguna válvula o cualquier cosa, pues llamas a tus compañeros. En este caso porque tengo chicos, pero si hubiera trabajo con chicas también me hubiera dado lo mismo, pues ven a echarme un capote. Me lo llevo a que no es el tema de la fuerza, bueno, yo no tengo mucha, o no fuerza, sino es al final ese vínculo que tú creas con tus compañeros, independientemente del sexo que yo tenga. Yo no me he sentido en ningún momento discriminada por mi condición sexual, ni mucho menos. O sea, pues hablamos de fútbol, de coches, de monte, pero bueno, pues también hablamos de pantalones un poco, ¿no? Y vamos mezclando ahí. Bueno, yo de momento sí que es verdad que yo en mi departamento soy la única chica y estoy de maravilla con ellos.
La formación es un ámbito prioritario para Petronor. De hecho, en los últimos 10 años ha concedido un total de 500 becas de formación, pero solo el 8% fueron para mujeres. De ahí la importancia de jornadas como esta, bajo el título Un futuro sin límites para nuestras hijas.